Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandeyarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Queridos amigos, estamos comenzando con Ñandeyarañe, otro programa nuestro, como siempre, de todos los días en que nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios en forma sistemática, para conocer un poquitito más lo que el Señor quiere decirnos, principalmente en los libros en que encontramos su palabra y cómo Él nos va hablando. Pero decíamos que también la lectura de la Biblia no es simplemente una lectura rápida, una forma de novela o algo por el estilo. No, absolutamente no, sino que encontrando en este lenguaje religioso, en este lenguaje bíblico, nosotros encontramos el significado bien profundo, el significado que hay por debajo, ¿verdad?, de estas palabras, de lo que nos quiere transmitir. Y así entonces hoy queremos concluir con este capítulo 28, que estamos hablando del sueño de Jacob en Betel. Decíamos en el versículo 19 principalmente que en este lugar se cambia, ¿verdad?, el nombre. Antes se llamaba la ciudad Luz, ¿verdad? Luz en hebreo principalmente, que era el nombre de una almendra, de un árbol, ¿verdad? Pero que después se cambia por el nombre de Bet-El, casa de Dios. Y bueno, en el 19 dice, y a este lugar que antes se llamaba Luz lo llamó Betel, la presencia de Dios, la casa de Dios. Jacob en este camino está huyendo, decíamos, de su hermano que lo persigue. Es la mamá, el papá que le dicen, bueno, vete porque te quiere matar. Pero no es simplemente por el hecho de que le quiere matar, por la cuestión también de la primogenitura, ¿verdad? Sino que la primogenitura, de cierta manera, tiene razón de ser que ahora esté con Jacob, y aquí se le da toda la razón, y Dios mismo en este sueño le muestra y le dice, con esa escalera que sube, que hay una relación del cielo a la tierra, los ángeles, ¿verdad? O sea, es la presencia divina, quiere decir los ángeles, ¿verdad? Entonces que está en relación total, aceptando esta situación. ¿Pero por qué? Porque Esaú, de cierta manera, no asume con responsabilidad su primogenitura. Y además estaba el otro problema que decíamos que era el de la idolatría. Por eso esa expresión tan fuerte que la misma mamá dice, ¿verdad? Estas mujeres hititas me han quitado hasta las ganas de vivir. Y después también se preocupa. En Jacob todavía no había pasado eso, todavía no se había casado. De cierta manera está diciendo, bueno, cuando mi hijo se tenga que casar, ¿cómo va a suceder? Y Dios entonces como que va escribiendo, ¿verdad? Va escribiendo en esos renglones torcidos difíciles, porque Jacob, estando ahí, manda y la aumentatan, entonces la cuñacuera que estaba ahí, ¿verdad? Pero que son paganas, que son también mujeres hititas. Aupealas de acuerdo y potayajina, ¿verdad? Y entonces parece que Dios, dentro de estos problemas, comienza a dirigir todo. Con esta persecución que ahora Esaú está haciendo a Jacob, es como que Dios dijese, bueno, Esaú, ¿dónde van a perseguir a la hermano? Más o menos, es como decir, eso un poco es lo que hay por debajo, ¿verdad? En esta situación difícil, porque papá y mamá, los dos le dicen, bueno, mi hijo, tendrás que irte de aquí, le dice su mamá. Te vas a ir a la casa de mi hermano Labán. Y así entonces en el camino, por eso se encuentra en el camino, para asegurarnos. Porque si no, coñandenda, y en qué quedan las promesas. Mi Dios y Jesús, o para irte pico de promesa, porque Esaú es indigno, porque Esaú está entonces ya con las mujeres hititas, ¿verdad? Como Canacila y Supe, y todos esos problemas. Pero en el camino Dios se le revela. En el camino Dios se le da a conocer y le dice, no, tranquilo, estamos en relación y vamos a continuar. Incluso le vuelve a prometer, yo estoy contigo, te protegerá
y lo más importante, y te haré volver a esta tierra. Entonces, a mí que me preocupa y te porque ya pues ahí de Yara. Yo dirijo la historia y Jacob entonces es el que va a llevar adelante esta alianza. No te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que yo he prometido, ¿verdad? Y ahora nos encontramos ya en el momento en el cual él erige, ¿verdad?, de esa piedra conmemorativa, derrama la libación, es decir, para asegurarnos que verdaderamente aquí está la presencia de Dios, porque la libación se hace exclusivamente para Dios. Entonces ese sueño, digamos, ese sueño o esa visión, este es un autor bíblico que nos habla a través de los sueños, es decir, Dios se manifiesta a través de los sueños. Este autor sagrado nos ayuda entonces a reflexionar de esta manera. Y ahora con la libación volvemos a asegurar que la presencia es verdaderamente de Dios. No es derramar simplemente aceite sobre la piedra, que tiene sentido, no tendría ningún sentido, no. Pero en el aspecto semiótico, en el aspecto, ¿verdad?, de los símbolos, quiere decir que aquí está verdaderamente Dios. Es la presencia de Dios. Es la que nos hace entender una presencia de Dios. Es como cuando nosotros hoy en día también hacemos las bendiciones de nuestras iglesias, de nuestras capillas o de la piedra inicial, como diciendo, aquí está verdaderamente Dios. Aquí nosotros, ¿verdad?, sentimos esa presencia de Dios que se manifiesta en nuestra propia historia. Entonces, anila yapitati, hay muchas veces que nos entorpecen, ¿verdad?, porque personas que no entienden la Biblia y se hacen de los que entienden guau, te dicen no adoren esto, no adoren aquello, pero más pico o adorar, pea. Este es un símbolo. Esto es lo que te hace recordar justamente lo más profundo, ¿verdad?, de una presencia divina. Pero somos nosotros quienes le damos esa simbología. Es como decir, si yo uso una camiseta de, no sé, del Club Guaraní, o uso una camiseta del Club Olimpia, o del Club Cerro Porteño, o del Club Nacional. Yo por eso adoro esa camiseta y yo soy esa camiseta. Y no, es un símbolo de qué cosa, de lo que yo vivo y de lo que yo siento, de lo que es mi inclinación, ¿entendiste? O sea, ni a la pitati en ese simbolito, ese es un símbolo. Pero viste, pero al mismo tiempo cuando yo veo que te vestí una camisa de Guaraní, va en dereta, ya socio, ya te dice rista, anda ahí, ya tiene pita, de Guaraní. Entonces te das cuenta, hay que entender entonces la simbología. No por el hecho de derramar aceite, le está adorando a esa piedra. No, te dice bien, la piedra que le había servido de almohada la erigió como piedra conmemorativa y derramó aceite sobre ella, insiste en el derramar aceite sobre ella para darnos a entender que recuerda y que nos hace pensar y nos hace entender y nos hace sentir, vivir, vibrar de la presencia de Dios. Eso es importante que tengamos en cuenta. Bueno, y después dice el 20, y aquí es muy interesante porque viene un voto, ¿no?, de parte de Jacob. Dice, si Dios me acompaña y me protege durante el viaje, si me da pan para comer, ropa para vestirme, y si puedo regresar sano y salvo a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Jateku medio Jacob medio o muy lento a la prueba a Dios. Allema. Bueno, Shahendú, derechepea, no te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te estoy prometiendo. Y entonces ahora yo digo esto, ¿verdad? Si tú verdaderamente me das pan para comer, ropa para vestirme, entonces yo voy a quedarme verdaderamente contigo, Señor. Entonces enseguida, volveremos enseguida con más. Yande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. El mensajero de María Auxiliadora.
la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora, con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Primer Festival Interreligioso de Música para la Paz, con participación de artistas nacionales e internacionales. Desde Buenos Aires, el barítono Matías Ojeda y la guitarrista Carolina Patricia Davis. Acompañan la Academia de Danza de Sully Binader, la banda Ñande Yara Rock y los hermanos Farías. En familia festejemos el Día Internacional de la Paz. Viernes 21 de septiembre, desde las 20 horas. Entrada libre y gratuita, con muchas sorpresas y premios para todos los presentes. Primer Festival Interreligioso de Música para la Paz. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Queridos amigos, seguimos con nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy, que estamos reflexionando sobre el sueño de Jacob en Betel. Tiene una profundidad teológica muy grande y estábamos reflexionando sobre el versículo 20, en el que Jacob ahora hace su promesa a Dios. Después de todo lo que había vivido,
después de todo lo que él fue viendo. Entonces dice, si Dios me acompaña y me protege durante el viaje, si me da pan para comer y ropa para vestirme, y si puedo regresar sano y salvo a la casa de mi Padre, el Señor será mi Dios. El Señor será mi Dios. Fíjense que aquí esto es muy importante porque tenemos que leerlo desde el tiempo del exilio. En nuestras primeras clases, porque ya estamos casi llegando a las lecciones número 100 casi, ¿verdad? Entonces estamos muy cercanos. Pero mucho ya ha corrido, ahora muchas lecciones. Y antes, cuando nosotros estuvimos mirando y leyendo qué nosotros habíamos dicho comenzando nuestro curso bíblico, justamente que aquí se muestra esa seguridad o se busca la seguridad ¿en quién? En Dios. Se busca la seguridad. Si Dios me acompaña y me protege durante el viaje, ¿a qué viaje se está refiriendo? Claro, aquí Jacob que va saliendo de su tierra e irá a otro lugar. Perderá de cierta manera su tierra. Dios le había prometido que volverá. Ahora, el autor sagrado, ¿dónde se encontraba cuando está volviendo? ¿De dónde nosotros estamos hablando? De Babilonia. De Babilonia. Y ese es hecho histórico. Ahí sí el pueblo judío, ¿verdad?, que es expulsado, es llevado a Babilonia en el exilio. Y este es el lugar de donde ellos están comenzando a pensar, ¿verdad? Y es como esa oración y dice, bueno, Señor, si verdaderamente tú nos vuelves a llevar, nos vuelves a traer, mejor dicho, a nuestra tierra, que es Israel, este lugar que tú nos has prometido. Y bueno, verdaderamente con eso nosotros podemos seguir alabándote, nosotros podemos seguir adorándote. Tú serás verdaderamente mi Dios, si puedo regresar sano y salvo a la casa de mi Padre. El Señor será mi Dios. Qué importante entonces es entender este detalle. El Señor será mi Dios en la medida en que nosotros también nos ponemos las pilas, ¿verdad? En la medida en que nosotros nos dejamos acompañar por Dios, porque Él hace rato ya nos había prometido. Ahora nosotros volvemos a hacer esa pregunta a Dios como casi desafiando. Pero cuando nosotros desafiamos a Dios, al mismo tiempo tenemos que estar preparados para recibir una respuesta de parte de Dios. Anila ya la pareja, anila ya ente, alleva. Opemba endere ya poiga tu hanguay shalare hesha peñan de yara o ya poterando ya poigina landere yerureba de cuishupe. Landere yerureno peñan de yara pendere hano anabei, va oye po. Aome eta vein de hina pendere yerurea, pero peana ya pues sacana, anejenduana, arejeshana. O ya poterando ya pues. Bueno, a ver allá heshata, porque aquí justamente le dice, es casi un desafío. Si puedo regresar, ¿verdad? Regresar sano y salvo a la casa de mi Padre, el Señor será mi Dios. Y el 22 versículo dice, y esta piedra conmemorativa que acabo de erigir será la casa de Dios. Esta piedra conmemorativa. Es como justamente cuando nosotros decíamos anteriormente, una bendición del inicio de una obra, ¿verdad? Esta piedra conmemorativa, la piedra inicial, la base de todo, la piedra angular de lo que nosotros podemos considerar entonces de una construcción, ¿verdad? Pero se dan cuenta que eso es un símbolo, eso es simbólico. Pero al hablar de un símbolo que te habla del compromiso tuyo, porque en tengo y peajinareñe comprometen, remo puao algo, remo puango hina, hare ya pongo hina, hare ya pota hina. Pero ahí está. Primero tu compromiso, porque este está significando. Tengo orejoare ya puedan y ponen bebé, y tal ya pepe, etcétera, etcétera. Ya popea o la palabra inicial famoso, más está ya va a ver la palabra ya para ella, ya lleva pea justamente pea la yapuina. Pero aquí no es yapú, ¿verdad? Está ahí ministro que ya va a ver palabras iniciales. Esta palabra inicial. Cuando te voy a y por bebé, bueno, yapú. Aquí no, a ver, y por la yapujina, por lo menos con el Señor, ¿verdad? Esa piedra inicial conmemorativa que acabo de erigir, será la casa de Dios. Será la casa de Dios. Ahí yapú. Peñan de yara renon debe ser yapojina pea, añan de yara o yapota, porque se añemoía lleva y pope, hace agüero via upea, hace entonces amboguatata vei pesereco ve peñan de yara la pereje. Además
de todo lo que me dé, apartaré el diezmo para él. A ver, aparece la palabra diezmo por primera vez. Además, de todo lo que me dé, apartaré el diezmo para él. Estamos ya entonces en una cultura sacerdotal, en una cultura de la tribu de Leví, que se encarga de todo lo que significa el aporte, ¿verdad?, para el templo. Tienen que recordar que el diezmo principalmente es para el templo. El diezmo es para el templo, no es para el pastor, no es para el sacerdote. El diezmo es principalmente para mantener el templo. Esa construcción que justamente aquí está diciendo. Voy a dar el diezmo. Y después tienen que saber que del diezmo, un 10% llega, el diezmo llega, o sea que 1%, eso es para el sacerdote. Eso es para el sacerdote. Entonces, peñan de ñengare coponana, porque alguna vez anda jay cuay na ñandeo mimba eumia. Entonces, ñañente del diezmo, ñañe del diezmo. Entonces, o exigente bandeja, tiene que ser todo ya de tarjeta, que esto, que aquello, y directo, o más cuenta personal, etcétera, etcétera. Andas ahí por lo menos como te dice la palabra de Dios. Aquí aparece, ¿verdad?, por primera vez. Además, de todo lo que me dé Dios, apartaré el diezmo para él. Yo voy a apartar, dice. El mismo Jacob está diciendo esto. ¿Qué es lo que te quiere decir aquí? Justamente la comunidad judía en ese momento está concienciando a su pueblo, a su gente, le está diciendo, pe diezmo coñandeña me evaena, pe diezmo, todo lo que significa el elemento de nuestra religión. Está hablando entonces de una apertura del corazón, de una apertura, ¿verdad?, de nosotros mismos hacia Dios. ¿Para qué? Para que en ese lugar donde nosotros construimos, donde nosotros ponemos y erigimos un monumento, porque esto es un monumento, es un símbolo simplemente, pero ¿de qué cosa? De algo que nosotros estamos seguros que es la presencia de una divinidad, la presencia de Dios que se manifiesta en nuestra vida. Y es por eso que nosotros nos reunimos justamente, porque estamos seguros que Dios se nos manifiesta en este lugar. Aquí justamente eso es lo que se está recalcando. Y eso es entonces lo que nosotros estamos entendiendo. Bueno, entonces algunos de los últimos elementos muy importantes de este sueño de Jacob en Betel nos habla en primer lugar, decíamos, de ese temor, ¿verdad?, que tiene Jacob hacia Dios, pero que significa el respeto. Qué temible es este lugar. Nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Qué linda expresión. Ojalá que nosotros también eso podamos decir, ¿verdad?, de nuestras iglesias y de nuestras comunidades. Descubrir, ojalá que eso veamos. Nada más y nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes,
imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Primer Festival Interreligioso de Música para la Paz, con participación de artistas nacionales e internacionales. Desde Buenos Aires, el barítono Matías Ojeda y la guitarrista Carolina Patricia Davis. Acompañan la Academia de Danza de Zully Binader, la banda Ñande Yara Rock y los hermanos Farías. En familia festejemos el Día Internacional de la Paz. Viernes 21 de septiembre, desde las 20 horas. Entrada libre y gratuita, con muchas sorpresas y premios para todos los presentes. Primer Festival Interreligioso de Música para la Paz. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, casi Humaitá. Al amanecer, sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, casi Humaitá. Ñande Yara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y seguimos así con Ñande Yara Ñe'e. Nosotros estábamos reflexionando recién, justamente, diciendo que esta piedra, ¿verdad? Jacob tomó la piedra que le había servido de almohada, la erigió como piedra conmemorativa y derramó aceite sobre ella. Vamos a mirar un poco desde nuestro vocabulario, ¿verdad? De nuestro diccionario, el vocabulario teológico, lo que significa la piedra de por sí, ¿verdad? O sea, cómo nosotros tenemos que entender y qué es lo que nos quiere transmitir, ¿verdad? El autor sagrado. Antes que nada, la piedra, a causa de su increíble abundancia en Palestina, se halla siempre presente en la mano y en la mente de los hebreos. Entonces, el elemento porque está por todas partes, ¿verdad? Entonces, montañas, colinas, laderas. Por otra parte, en la mentalidad primitiva, en la simbólica común, a todos los hombres, la piedra sólida, duradera y pesada es signo de fuerza. Es la fuerza, entonces.
De allí ya se llama Ojina Curiayepa. Ñacangritá, que significa la ley, o sea, es la fuerza de Dios, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se nos da a conocer, cómo Dios dirige nuestras acciones. Entonces es la fuerza, esa fuerza interior, ¿verdad? Dios escribe sobre la piedra, las tablas de la ley, decimos nosotros, esa fuerza de Dios dentro de la simbólica que encontramos, principalmente en la simbólica bíblica. Estos dos hechos reunidos explican el que la Biblia se sirviera de las imágenes proporcionadas por las piedras bajo sus diversas formas para aplicarlas después al Mesías. Después se le aplica, ¿verdad? Como la piedra fundamental, la piedra que rechazaron los arquitectos, se llama. Entonces todo esto se refiere después, dice, al Mesías, pero es la fuerza de Dios, cómo Dios va a actuar. Eso que ahora es el ángulo principal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sobre la piedra, entonces está, sobre la roca, ¿verdad? Es la fuerza. Entonces en Dokuei, porque es una piedra, es una roca, nada lo mueve. Sin embargo, sabemos que lo contrario a esto sería la arena y fleflepá, etcétera, etcétera, movediza, y entonces ciertamente que se pierde todo lo que podría significar esa fuerza, ¿verdad? Bueno, ahora con respecto a las piedras sagradas y al altar, ¿verdad? Como piedra angular, como piedra memorial principalmente. Nosotros vamos a indicar un poco, una partecita nada más, ¿verdad? De esta piedra memorial, qué significa y cómo nosotros tenemos que entender que aquí erigió como piedra conmemorativa, ¿verdad? Ese memorial. Entonces, es lo que significa lo perenne de una alianza. El hecho de levantar, tomar esa piedra, acostarse sobre esa piedra, soñar, porque Jacob eso está haciendo, sueña e incluso sueña, ¿verdad? Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás hacia el este y el oeste, el norte y el sur, y por ti tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Vuelve entonces a esa perennidad de esa alianza. Peña de ella poma guria lleva mandi ya po guria brandia. Aguanga ya po ya güero mandu va balañan de yara ya po se va cuejo ya po peñan de apitepe. Aunque no siempre es muy clara la distinción entre la piedra sagrada y la piedra memorial. Allá es japonana, piedra sagrada y piedra simplemente como memorial. La piedra sagrada sería, bueno, vamos a explicar mejor desde aquí, ¿verdad? Justamente lo que sucede aquí, porque hace esa libación, el derramar el aceite, como yo le estaba diciendo, significa principalmente la convicción de que Dios está aquí. No es que nos quedamos en la piedra, sino que esta sacralidad de la piedra la damos nosotros porque entendemos que aquí se encuentra Dios. Parece ser que sobre todo la idea de algo inmutable y duradero se asocia no solo a las piedras levantadas para atestiguar un tratado, el aspecto inmutable y duradero. Claro, si nosotros estamos diciendo aquí, levantaré con esta piedra, con esa piedra sobre la cual yo estuve acostado, entonces, según los preceptos, los mandatos de Dios, ya es inaugurada Isea, pero lo importante es que es inmutable y duradero, inmutable y duradero. Y ande ya bueno, ñe punoguri Abraham die, ña continúa Isaac con angaña ima Jacob diejina. Jacob o cañujina o disparágina, pero eso siempre es inmutable y es duradero. Mi alianza, dice Dios, no cambia, a pesar de las situaciones o problemas en que vos, querido hombre, querido hijo, te podés encontrar. Lo importante es que vos, si lo descubrís, volvés a descubrir esa situación, ya ande yara o me etan de ye pe posibilidad de que tu hanguay share po aye, pe tu yuire po aye hanguay sha lleva, jammo o me endeubea, o me endeupe vive. Esa piedra está significando esa conmemoración, esa inmutabilidad de su amor, de su alianza. Y se asocia, como decíamos, para atestiguar el tratado, esa alianza. Atestigua. Otro, para perpetuar también el recuerdo, ¿verdad? De todo lo que significa, por ejemplo, de los difuntos. Bien interesante porque en Israel, está en el valle de Josafat, que se llama así. Entonces está el cementerio, ¿verdad? En el Monte de los Olivos.
Areya Beiteo bebe las tumbas, ¿verdad? Que está hacia flor, ¿verdad? Todo ese cemento. A ver, Areya está tan y la ita. Ellos en vez de llevar flor llevan piedra, ¿verdad? Pero ¿por qué la piedra? Porque la piedra es inmutable, perpetúa tu amor. La piedra no muere, la piedra perdura para siempre. Y eso es lo que quiere decir. Cuando uno lleva una piedra y pone sobre la tumba, ¿verdad? En el pensamiento judío, está significado, mi amor es eterno, mi amor perdura para siempre. Shero güero mandu ahandere y koshere kobepe, handendere man no mo hay, neman no mo hay, araka ebe, y cota siempre, pese con asopube porque ero jaljú, te recuerdo siempre. Pero sobre todo, a los que conmemoran la alianza concluida entre Dios y su pueblo. Esto entonces, más que con los muertos, ahora en este caso que nosotros estamos viendo, es esa alianza entre Dios y su pueblo, que es eterna, que es perpetua. Eso es lo que se concluye. Alianza cuya ley está inscrita en tablas de piedra. Alianza inscritas en tablas de piedra. En tablas de piedra. A Moisés o Peña de Yataina, por eso es que nosotros vamos a encontrar, ¿verdad? En el capítulo 24 del Éxodo. Bueno, pero todo esto nos hace entender antes, porque tiene todo un camino, tiene toda una tradición, tiene toda una forma de entender. Dentro de la macroestructura lleva, va a decir cada una de las cosas que se nos presentan. Ni te la ya agarra upebe lleva. Allá es va a decir pero upebe ñonte, allá está upebe, allá es cualquier cosa a la Biblia, no. Ya esa ponana dentro de su macroestructura, amba eva orecope iñen su upebe lleva. Peñen su huilo mombe uañan debe peñan de yara ñe peja eje y se bañan de. Ese es el mensaje que nosotros entendemos y tenemos que comprender, ¿verdad? Pero lo que era signo de la perennidad de la alianza se degradó en cierto modo al contacto con los israelitas de corazón duro como la piedra. Vea Ezequiel Beñandeya Yujuta. Y por una vez la piedra siempre significaba la perpetuidad, el amor eterno de Dios. Pero cuando Ezequiel hoy purú, pero para hablar un poco también del corazón duro, es decir, cuando nosotros somos insensibles. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Salir a vender tu mercancía.
pensar que el destino... Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. Cocino, Anita. Mi amor, qué rico. Papá, qué rico. Mamá, qué rico. Mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Primer Festival Interreligioso de Música para la Paz, con participación de artistas nacionales e internacionales. Desde Buenos Aires, el barítono Matías Ojeda y la guitarrista Carolina Patricia Davis. Acompañan la Academia de Danza de Zully Binader, la banda Ñande Yara Rock y los hermanos Farías. En familia festejemos el Día Internacional de la Paz. Viernes 21 de septiembre, desde las 20 horas. Entrada libre y gratuita, con muchas sorpresas y premios para todos los presentes. Primer Festival Interreligioso de Música para la Paz. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Aquí estamos con otra señora que también está participando con nosotros en este 10º encuentro de santuarios aquí en el Santuario María Auxiliadora. A ver si nos puede comentar algo en representación de qué santuario estás aquí y cuál es tu función. Yo soy María Cristina Sánchez Pastore y represento o vine con el grupo de Sagrado Corazón de Jesús Salesianito. Estoy trabajando en Salesianito en todo lo que se pueda, pero específicamente en ser líder de una de las horas que aparentemente es la más difícil, que es la madrugada en la capillita de adoración perpetua. El pedacito de cielo que querría que tengan todas las parroquias, porque uno se va una hora con el Señor, una hora que parece un tiempo demasiado cortito, de estar con Él, de darle gracias, de hablar, de sentirle realmente cerca al Señor que tanto nos ama. Entonces, tengo los jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Nos falta un poquitito para que ya sea perpetua y que nuestro Jesús ya no se quede solo ni un solo día. Todos los primeros viernes se dedica al corazón de Jesús, a una adoración especial, y después se pasa a la capillita a la gente que tenga que estar en adoración, que le toque la hora en la adoración perpetua. Y me encantaría que todas las parroquias y todos los santuarios tengan, porque el Señor se siente muy solo. Este es el mensaje entonces, en nombre de una de las líderes del turno madrugada, a invitar a toda la feligresía que pueda acudir a ocupar un momento de su tiempo para compartir con el Señor de señores. Mi amor, sí. Solo una hora en la semana, recordándolo de Getsemaní. ¿No pueden velar conmigo una hora? Con este mensaje entonces llamamos a la feligresía a que puedan sumarse. Gracias. Estamos aquí con un representante más de uno de los santuarios nacionales bastante conocidos en Paraguay, para que él nos comente un poquito de este santuario, cuál es su expectativa sobre este gran encuentro y específicamente cuál es su labor dentro del santuario.
Sí, nosotros venimos del santuario de Tuparendá, del movimiento de Shostak, ubicado en la ciudad de Ipacaraí, movimiento a nivel nacional también que tiene 3 santuarios, santuario joven en Asunción y santuario de Terruño en Ciudad del Este. Yo formo parte del apostolado de Rosario de Hombres Valientes, un apostolado que nació en Tuparendá un 11 de noviembre del 2011. Ahora a 7 años de ese apostolado estamos diseminados en todo el país, ya con casi 1.400 varones que nos encontramos una vez a la semana a rezar el rosario. Son 120 puntos de oración en todo el país. La misma también ya se ha extendido fuera de las fronteras del país, en Argentina, en México y en Francia. También tenemos acá representantes, hombres valientes de Santa Rita de Alto Paraná que nos están acompañando, hombres valientes de Itá también que suelen acudir al Santuario Nacional de Tuparendá de Shostak. Si nos quieres recordar, por favor, la fecha de la fiesta de esta festividad. Sí, la vocación de la Virgen de Shostak es el 18 de octubre. Tenemos nuestra fiesta nacional ahí en Tuparendá, donde miles de paraguayos acuden para venerar a la Virgen de Shostak. Este apostolado Rosario de Hombres Valientes está abierto para todos. No es porque seamos del movimiento de Shostak o uno que es de la vocación de Shostak no va a poder rezar. Cualquiera que le guste el rosario, que le guste la Virgen María, están abiertos a rezar la misma. Es un bello apostolado que nosotros, con la experiencia que tenemos, hemos visto el cambio de ese varón. Al empezar el rosario, después de seguir de perseverar en ese apostolado, han sido mejores padres, mejores esposos, mejores hijos y también han contribuido al progreso de sus comunidades, ya sea en las capillas donde rezan o en las parroquias donde rezan también el Santo Rosario. Sí, cualquier información o más datos que uno quiera, ¿a dónde puede recurrir? Sí, nosotros tenemos una fanpage, Rosario Hombres Valientes Paraguay se llama en el Facebook, ahí puede encontrarnos, tenemos actualizaciones de los puntos de oración cuando se reza, también comunicarse al 0981-459946. Yo soy Miguel Ríos, coordinador nacional del apostolado Rosario Hombres Valientes. Muchísimas gracias. Y entonces, gente, por favor, a sumarse y a apoyar esta gran iniciativa que el santuario de Shostak está ofreciendo para todo el país. Y también muchos, porque la devoción de María Auxiliadora es realmente una devoción también muy... Principalmente encontramos hechos claros y concretos. ¿Dónde encontramos eso? Y encontramos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 en adelante. Si ustedes se fijan, si ustedes miran ahí, está el famoso hecho de la ascensión. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Primer Festival Interreligioso de Música para la Paz, con participación de artistas nacionales e internacionales. Desde Buenos Aires, el barítono Matías Ojeda
y la guitarrista Carolina Patricia Davis. Acompañan la Academia de Danza de Sully Binader, la banda Ñande Yara Rock y los hermanos Farías. En familia festejemos el Día Internacional de la Paz. Viernes 21 de septiembre, desde las 20 horas. Entrada libre y gratuita, con muchas sorpresas y premios para todos los presentes. Primer Festival Interreligioso de Música para la Paz. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Seguimos con Ñande Yara Ñe, queridos amigos, y estamos hablando un poco sobre el significado, ¿verdad?, de la perpetuidad, del amor de Dios, que es eterno, esa alianza, ese berit, que lo encontramos a través de esta simbología muy interesante. Pero decíamos que hubo una desvirtuación después, cuando Ezequiel presenta, eso lo encontramos en el capítulo 11, versículo 19 de Ezequiel, cuando nos habla que el hombre tiene un corazón de piedra. Ese ya es en una forma un poco negativa, ¿verdad? O sea, somos insensibles. Entonces nos volvemos insensibles. A esta vez con ñandeu pecha ñandere cobepe cristiano haisha lleva. Ñahendú te cuiponambaba ñande, sí, cierto, pea ñande yaro hipotá, pero opinda yayapoy ve ñande yaro yerura ñande. Tera ñande yayapo la ñande religión de acuerdo a lo que nosotros queremos. Entonces, upea anda ahí la hiponambaba. Bueno, de esta manera se convierte en un signo, ¿verdad?, de la dureza del corazón, ya ocurrí con Ezequiel. Y una fría exterioridad, pea oña ve, fría exterioridad. Es decir, ñande ya eminte, yayapominte. Esta vez hacemos las cosas por la costumbre de hacerlo, por una tradición simplemente. Manduaba San Marcos también, cuando hace su relectura, el capítulo 7, en un momento presenta y dice, bueno, es que los judíos, dice, cuando van al mercado, después vuelven, y ellos sí o sí tienen que lavarse la mano por esto, por aquello, en una forma ritual. Pero allí, sobre todo en esa controversia que encontramos entre Jesús y los fariseos, los judíos en general, era justamente para echarles un poco en cara una situación de una frialdad, como así como te está diciendo de la piedra. Ya yapó porque ya yaponte lleva. Apea ñande ñangarecuana porque ñanderejea entero betega tu yapo. Todos podemos ser en esa expresión, ¿verdad?, que se utiliza aplicando a nuestra vida. Todos podemos ser fariseos, todos podemos ser de esta misma manera, podemos vivir, ¿verdad? Somos fríos. Somos piedra. Por lo tanto, se opone a este estado de cosas la nueva ley que es escrita a través del Espíritu. El Espíritu. Hay que darle Espíritu, no esa frialdad. En ese canto hermosísimo, ven Espíritu Santo, renuévanos con tu Espíritu. El fuego, el fuego. Incluso nosotros sabemos que dentro de la tierra, adentro de nuestra tierra, dice que es fuego, la lava ardiente. Imagínense un poco. Y ahí todas esas rocas, entonces el cubaiteina. En la medida en que va saliendo, ¿verdad?, cuando sale, después se enfría esa roca, ¿verdad? Bueno, el Espíritu es lo que puede derretir esa roca, es lo único. Sobre todo entendiendo en el sentido negativo que nos presentaba Ezequiel, ¿verdad? En el interior del corazón de carne, así como lo predica Jeremías y también Ezequiel posteriormente, cuando dice que justamente el Espíritu que tiene que convertir esa piedra y te voy a poner un corazón de carne. Jeremías 31, 33, peleemí, ya por la vende de ejercicio, ya es a mí. Yo voy a sacar ese corazón de piedra y te voy a poner ese corazón de carne. Y bueno, entonces, estos son los elementos más importantes que nosotros podemos ir descubriendo, ¿verdad?, al hablar de la piedra. Y bueno, volvamos entonces a nuestro pasaje muy importante en que Dios se manifiesta a Jacob de esta manera. Él erige
esta piedra como signo conmemorativo, hace esta libación del aceite sobre esta piedra, que nosotros aquí lo pensamos en un sentido positivo. Nosotros no lo pensamos en ese sentido frío, solamente decíamos y hablábamos para ver las dos posibilidades. Pero aquí principalmente con Jacob se está refiriendo a esa presencia de un amor total de Dios y de una absoluta confianza. Por eso le dice, ¿verdad? No te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que yo te prometo. Nunca te abandonaré. Jacob hizo también este voto, ¿verdad? Si Dios me acompaña y me protege durante el viaje, si me da pan para comer y ropa para vestirme, y si puedo regresar sano y salvo a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. ¿Por qué aquí el autor sagrado dice, si puedo regresar? Que tú regresarás aquí, a esta parte, ¿verdad? A esta tierra que yo he prometido a tus padres. Hermano, te desea la muerte. Pero yo te protegeré, yo estoy contigo. Aquí, en ese ping-pong entre Dios y Jacob, entonces hay como un pedido y hace este voto. Si yo verdaderamente vuelvo. ¿Pero por qué está diciendo que Dios será, o sea, el Señor será mi Dios? Porque justamente él ya está releyendo y está entendiendo, después del exilio, ahora yo estoy de nuevo en esta tierra. Y entonces, si yo hice ese voto, si yo me comprometí con el Señor, si el Señor cumple su promesa, si el Señor me hace volver a esta tierra, Él será mi Dios. Va, dice entonces, el autor sagrado, ñande venguana, ñande ejina, deco anga, será reime yeuma, pende ube, sheroweru yeumagina. Porque después ya estamos pensando después del exilio. Y después del exilio significa que Israel ya volvió a su tierra. Después del exilio significa que Israel recibió esa gracia de parte de Dios a través de la historia, ¿verdad? A través de Ciro, que hace ese decreto, entonces les da la posibilidad de abandonar Babilonia y de volver a su tierra. Ciertamente que no van a venir fácilmente a encontrar ya una tierra fácil que emana leche y miel, como nos dice siempre la Biblia, ¿verdad? Sino que se van a encontrar con un pueblo bastante difícil, un pueblo testarudo, un pueblo con quien hay que trabajar. Pero lo que le está diciendo el Señor, por lo menos en este versículo, es que yo he cumplido con mis promesas. Yo te he asistido, yo te he protegido. Ahora lo que tú tienes que hacer es poner de tu parte lo que tú has prometido. Es decir, que yo sea tu Dios. Porque Él pues le dice, en la medida, si es que todo esto sucede, el Señor será mi Dios. Dere promete kuriupea. Hago anga, sero veruma ko ave, dere me llegue malanenetame, dere ya poba kwese sendie, pete voto, handere kuri que yo sería tu Dios si yo cumplo mi promesa. Así cumpliendo en 10. Entonces, socio, más apagón, ande haite magón, porque sea yapo mala sea yapo anacuri. Agoan asea no de haber yapo, pendere promete vaecue, pendere vaecue. El Señor será mi Dios. Qué lindo esto, queridos hermanos. Entonces, una reflexión profundísima, ¿verdad?, que nos hace este pasaje, ¿verdad?, del sueño de Jacob en Betel, diciéndonos esa promesa de que Dios nos acompaña siempre, que nosotros mismos también decimos, bueno, Señor, si añanduce a ella se de para y me endie, añandendiga tú y la añande ya pudo añande yarandía lleva, porque este tren va y ponaba añande ya greco, peñande recobepe, peñande familia, peñande netame, están va y ponaba lleva oye esa ucañan de bejo peñande ya esa peana ya esa allá uy lleve en peñande yarabe, allá uy lleve menos peñande yarabe, peñande ya poba nave, allá ye puta soño dive pa allá añande yara dere y me endie, aupeare dere y metas en 10 o paite ara rupibe ayepo. Y esa es la bendición del Señor. Y bueno, concluimos así en este día nuestro programa Ñande Yarañe. Que el Señor les bendiga a todos y digamos de lo más profundo, Ñande Paite Uibe, Señor, tú eres mi Dios. Y la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe. Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia.
Este programa fue presentado por De lunes a viernes nos encontramos con nuestro curso bíblico Ñande Yarañé, de 13 horas a 14 horas y con la repetición al día siguiente a las 0:30 a 1:30 de la madrugada. Todos aquellos que quieran participar, conocer más de la palabra de Dios por este canal, es una invitación para todos. Ñande Yarañé, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia, de lunes a viernes a las 13 horas, solo aquí, por Red Guaraní.